2019, con una sensación y un hecho que dejó muchísimas preguntas y algunas respuestas, que fue la comida entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, después de una situación completamente imposible de explicarle a un veedor internacional, que es la intervención de una candidata al Premio Nobel de la Paz, como fue Estela de Carlotto con las abuelas de Plaza de Mayo, para que se hablen el presidente y la vicepresidenta. Obviamente, por lo que uno está diciendo en términos institucionales, parte de la misma coalición. Esto es lo que pasó en las últimas horas en la República Argentina, todo gestado, o mejor dicho, acelerado por una renuncia inesperada de Martín Guzmán. Miren, vamos a hacer un poquito de historia reciente, porque poco se sabe de la renuncia y del alejamiento de Martín Guzmán, que si bien uno podría decir que se gesta hace muchísimo tiempo, podría pensar uno desde el fallido despido de Basualdo, desde la negociación con el Fondo Monetario, desde la renuncia de Máximo Kirchner, pueden poner el momento que quieran. El jueves a la noche tiene un diálogo con el presidente de la Nación, Martín Guzmán, en el que ya abiertamente le pide no solamente que corra a los funcionarios del kirchnerismo, los funcionarios que responden a Máximo, a Cristina Kirchner, de la Secretaría de Energía, sino también ya al secretario de Energía, Darío Martínez. Esto es nuevo, o era nuevo, mejor dicho, el jueves, ahora es bastante conocido, porque la respuesta que presuntamente, y digo presuntamente porque hay versiones contrapuestas, recibió Guzmán por parte del presidente, era que efectivamente iba a hacer lo que Guzmán le estaba pidiendo y le había planteado el ex ministro de Economía como ultimátum para continuar en su cargo. Como ultimátum a la manera de Guzmán, podrá preguntar uno. Bueno, por la reconstrucción que hemos hecho, el planteo fue: si esto no ocurre, yo me tengo que ir. ¿Habrá sido poco para Alberto Fernández esa advertencia? Como dicen los estadounidenses, o vamos a decirlo en castellano, ¿habrá creído que Guzmán estaba amenazando, que estaba advirtiendo, que era un planteo que no iba a concretarse? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que desde ese momento, desde que terminó esa comida en la Quinta de Olivos, hasta que Guzmán le mandó la renuncia 2 horas antes de publicada, no había habido comunicación alguna. Ni respuestas a los mensajes de texto, ni respuestas a los llamados del ministro al presidente. La única respuesta de Alberto Fernández a Guzmán cuando envía la renuncia es: no lo hagas. Uno acá puede interpretar dos cosas. Una, o que el presidente efectivamente no creía que Guzmán iba a renunciar, o que tampoco le importaba tanto que su ministro renunciara. Porque esta reacción, ahí sí, transversal respecto a las versiones, aparentemente no sería la de alguien que está cuidando al que es la quinta esencia de la piedra angular de su programa económico. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque aparentemente en el Frente de Todos y en el peronismo, que históricamente se ha hablado de que el problema es de programas o de ideas y no de nombres, le está costando y le va a costar aún más al Frente de Todos, con el reemplazo de Guzmán, decir que el problema era de ideas y no de nombres. Porque en sus primeras 48 horas el discurso económico de Batakis parece una fotocopia de la del ex ministro de Economía. No se detecta un solo aspecto hasta el momento en el que Batakis difiera del de su antecesor. ¿Y esto habla mal de Batakis, mal de Guzmán, bien de Batakis, bien de Guzmán? No. Habla de una situación política en el Frente de Todos. Miren, preparamos una pastillita muy pero muy cortita para ver algunas declaraciones de Batakis. Es casi un prejuicio el que uno tiene, no por no conocerla, es alguien con muchísimo recorrido, con mucha experiencia, con mucha banca política dentro del peronismo, pero como ministra tiene 48 horas, vamos a licenciarla de lo que dijo el Club Atlético Boca Juniors, porque nadie es perfecto, pero
Sí, lo que podemos hacer es comparar las declaraciones de Batakis sobre algunos aspectos centrales con lo que había dicho sobre esos mismos temas el exministro Martín Guzmán. Véalo. Consideramos que la política fiscal y monetaria tiene un rol muy importante, deben ser auxiliares. Por esto nosotros lo hemos dejado claro, por eso queremos que se siga avanzando en un sendero de reducción del déficit fiscal. Necesitamos un programa económico que nos permita ponernos en un sendero de equilibrio fiscal. Eso para usted es importante, el tema del equilibrio fiscal, ¿no? Sí, para mí eso es muy importante. Al día de hoy estimamos en alrededor de 350 empresas muy grandes que ganan mucho, que ganan más de 1.000 millones de pesos en el año y que además tuvieron un aumento muy grande en sus ganancias, contribuyan para que tengamos una Argentina con más equidad, para que tengamos una Argentina con capacidad de que el crecimiento le llegue a todos. Cuando hay una renta inesperada que viene por la guerra, no es por un esfuerzo que se está haciendo en forma personal por un trabajador del sector del campo, ¿no? Sino que es una situación totalmente inédita y solamente porque hay una guerra va a tener mayores ganancias. Creo que es justo que aporte para aquellos que también por la guerra y porque se triplicó la inflación en el mundo la están pasando mal. Los salarios tienen que crecer más que los precios. Me gustó eso. La recuperación del poder adquisitivo del salario es una condición necesaria para la recuperación de la economía. Así que nosotros creemos en el salario, creemos en las paritarias, necesitamos que nuestra clase trabajadora recupere los salarios. Esa distribución de riqueza que uno muchas veces mide con algunos indicadores, nosotros necesitamos que sea más equitativa y que sea más justa. Tener un esquema de actualización que tenga un carácter progresivo y poder implementar una segmentación de subsidios que tiene 3 niveles. ¿La segmentación se mantiene? Sí. Nosotros apelamos y queremos que Argentina crezca, vamos a poner todos los instrumentos para lograr engrandecer la riqueza del país. Aparentemente los temas centrales, por lo menos de la agenda que tenía el ministro de Economía, puntualmente podríamos haber dejado solamente la declaración de Batakis del equilibrio fiscal. Hay más coincidencias con el discurso de su antecesor que con el discurso de los críticos de su antecesor. Entonces uno tiende a pensar, ¿el problema con Guzmán era un problema de programa económico o era un problema de reporte político? Si era un problema de reporte político, ¿a quién le va a reportar Batakis que es, si se me permite la evocación a los dirigentes territoriales que no gobiernan sus municipios, es una sin tierra? ¿Por qué una sin tierra? Bueno, porque la apoyan los gobernadores, Daniel Scioli, Guado de Pedro, el presidente, y la validó Cristina Kirchner. No existe esa persona en el peronismo. Es decir, lo que no tuvo Batakis, sobre todo su gran activo, son vetos. Pero es difícil pensar quién es la terminal política que sostiene a Silvina Batakis. Claro, si Silvina Batakis cumple holgadamente el acuerdo con el fondo, de esa manera ocurre el milagro, porque los acuerdos con el fondo son inflacionarios, que baja la inflación, acumula reservas, crece la economía, crece el empleo, a Batakis no le va a alcanzar el clipping de su equipo de prensa para almacenar a toda la gente que va a decir, no, Batakis era de nuestro equipo. Por supuesto, Silvina Batakis, dirá cualquiera de las personas que yo mencioné. Ahora, si Silvina Batakis no cumple con las expectativas que tiene el electorado del Frente de Todos, es difícil que todos esos actores que dije se golpeen el pecho diciendo, es de mi equipo. Es más, uno podría decir que el único que salió, casi diría, en el mejor de los sentidos, apropiársela políticamente fue Daniel Scioli. Tiene un punto, fue su ministra de Economía durante muchos años en la provincia de Buenos Aires y una de sus más fieles dirigentes cuando él era candidato a presidente y Batakis iba a ser su ministra de Economía. Entonces, este es el escenario sobre el cual uno puede pensar que se resolvió muy parcialmente la interna del Frente de Todos, con el famoso mantra de Lula da Silva. ¿Cuál era el mantra de Lula da Silva? Que una buena negociación es cuando todos están disconformes pero acordaron. Claro, acá hay una persona
que quedó más disconforme que el resto y que acordó hasta el momento, se le impuso la lógica del escudo de Chile, por la razón o por la fuerza, porque Sergio Massa tenía otra expectativa, que es lo que terminó ocurriendo. Tenía una expectativa de desembarco que estuvo sobre la mesa el domingo, con el propio Massa como jefe de gabinete y gente de su confianza en la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco Central y el Ministerio de Economía. No solo Massa no obtuvo ese esquema que entendía que era el que podía solucionar o aproximarse a solucionar los problemas, sino que además quien ocupó ese cargo es alguien que, como decíamos antes, si uno mira la palestra, reporta políticamente a alguien con quien Massa tiene una muy mala relación, histórica o de historia reciente, si usted quiere, los últimos 10 años, que es Daniel Scioli. Y esto tiene otro anverso, que es la interna del Frente de Todos generó dos cuestiones. Una que ya ocurrió, otra que podría ocurrir. La primera, que se generó una expectativa que iba a haber una reestructuración integral del gabinete con figuras que podían tener el apoyo de sectores del peronismo, incluidos los gobernadores y Cristina Fernández de Kirchner, y también el visto bueno del mercado. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué el mercado? Bueno, hoy el mercado es muy importante porque para resolver esto, además de los fundamentos que tiene que tener una economía, hoy sí necesitas dar vuelta a 180 grados la crisis de confianza que hay en la Argentina. Que tal vez podía haberlo hecho Silvina Batakis con una foto con todos los gobernadores. Si hubiera sido el plan original del gobierno. Pero hay un riesgo que ojalá no ocurra porque lo que más necesita hoy la Argentina es lo que dijo hoy la ministra, lo que dijo ayer la ministra respecto a un Estado solvente, una economía tranquila, con las fuerzas vivas de la producción y del trabajo en su máximo esplendor, es que el ministro, en este caso la ministra de Economía, quede víctima de la interna tóxica del Frente de Todos. Reformulo. Si el esquema tarifario fue durante tanto tiempo arena de debate y lo que cambió fue la ministra y no los funcionarios del área, ¿habrá una política distinta respecto a esto? Bueno, es una primera incógnita. Tal vez por la muy buena sintonía de Silvina Batakis con Guado de Pedro, el esquema de energía sea más o menos reactivo a las demandas de la ministra de lo que era con Guzmán, con quien había un enfrentamiento político muy evidente. La parsimonia que le imputaba, insisto, que le imputaba el ministro de Economía o el Ministerio de Economía al Banco Central, suponiendo que eso fuera cierto, que obviamente en el Banco Central devuelven la gentileza hacia la gestión de Martín Guzmán. ¿Cambiaría porque está Silvina Batakis? La política de importaciones o la política laboral o la política productiva con Moroni o con Scioli, al no ser todos parte de un mismo dispositivo político, o la coordinación con Mercedes Marcó del Ponto, con Guillermo Michel en la aduana, todo este dispositivo que se le hizo complicado a Guzmán de coordinar, ¿lo va a poder coordinar Batakis si no lo coordina la política? Esta no es una responsabilidad de Batakis. Esta es una responsabilidad de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, estas son las preguntas que surgen a partir del nombramiento de Silvina Batakis y una que surge a partir de la comida de Alberto y Cristina, que es si el nombramiento de Batakis fue el último cambio en el gabinete. Ayer yo decía que no en este canal, hoy digo lo mismo, que no es el último. Y no me refiero al cambio de Guillermo Hahn en la Secretaría de Comercio por Martín Pollera o la muy probable asunción de Karina Angeletti en algún lugar importante del esquema de Silvina Batakis o el tanteo que se hizo por parte del Ministerio de Economía a Emiliano Estrada, el ex ministro de Economía Ortubey, para que sea secretario de Finanzas, y el que se está haciendo en este momento ante un rechazo en las últimas horas a Lisandro Clery para ese mismo lugar. Conversaciones informales por ahora.
ese equipo de Silvina Batakis va a tener el desafío de coordinar a toda una situación muy pero muy compleja que está atravesando la economía argentina. ¿Cómo va a ser el Frente de Todos para que la política ordene este desafío de Batakis? Repito, no es un desafío de la ministra, sino del presidente y de